decisiones importantes. Ministro, muchas gracias por recibirnos acá en su oficina. Está trabajando hasta estas horas, pero siempre en bien de este problema que estamos pasando. Buenas noches, ministro, estamos a nivel nacional. Muy buenas noches, efectivamente seguimos todavía organizándonos para el fin de semana. Y hoy hemos tenido un día muy agitado, hemos tenido en la mañana, Cecilia, muy buenas noches a toda la audiencia que está siguiendo el programa también y a usted. Hemos tenido una jornada muy agitada en el COE departamental de La Paz. Hemos acordado básicamente esperar el resultado que diera el Ministerio de Salud. Ha dado ya el Ministerio de Salud las áreas metropolitanas, y en este caso La Paz sigue en zona roja. Los indicadores nos andan señalando que La Paz, el Alto y La Paz, Santa Cruz y Cochabamba como áreas metropolitanas, y en el caso específico de La Paz y el Alto siguen en zona roja. ¿Eso qué supone? Que seguimos en categoría de riesgo alto. Por lo tanto, las actividades públicas y privadas se restringen a lo mínimo necesario, el transporte público y privado también. Pero, por supuesto, no podemos estar en eterna cuarentena, y hemos empezado ya el gobierno municipal de La Paz, el gobierno municipal del Alto y el gobernador. Hemos propiciado ya reuniones con el sector del transporte, por ejemplo, y esta tarde hemos tenido importantes reuniones con el sector del transporte, donde nos hemos puesto como gobierno municipal, gobierno departamental y gobierno nacional, nos hemos puesto en la situación del chofer. Hemos estado pensando todo este tiempo en el ciudadano, en el usuario. Sino que hoy hemos hablado, por ejemplo, con la Federación Andina del Alto, junto con la alcaldesa, hemos invitado a una experta del Ministerio de Salud, a la doctora Shirley Aramayo, responsable de bioseguridad de INLASA, que nos ha explicado a los choferes y a nosotros también cómo debemos comportarnos y qué tienen que hacer los choferes, los conductores. La primera pregunta que nos hizo: en un minibús, en un trufi, en un colectivo, ¿quién es el más propenso a ser afectado con el coronavirus? ¿El pasajero o el chofer? Y por supuesto, la conclusión pareciera obvia, pero a veces no lo es. Es el chofer. Porque un chofer que da 2 turnos, 2 vueltas, por lo menos se va a topar con 30, 40 personas en un día. Y eso que es reduciendo su capacidad. Entonces, él está más propenso a ser contagiado. Entonces, hemos hablado con los choferes que nos hemos puesto en su estado, y la doctora Shirley Aramayo, mejor dicho, les explicó paso por paso. ¿Qué tiene que hacer el chofer? El chofer tiene que cuidarse. Les dijo, ustedes son los más propensos, y nos dio algunas recomendaciones que estamos dialogando con los choferes. Es decir, no podemos seguir en cuarentena eterna, pero tampoco podemos flexibilizar a la loca, así a la desesperada. Tenemos que hacerlo ordenadamente, porque tenemos que cuidar la vida de los conductores, de los choferes. Por ejemplo, algunas medidas de seguridad. ¿Usar barbijos? Sí, todo el tiempo. Ahora, ¿qué tipo de barbijos? Sí, pero la doctora nos recomendó, y disculpe que me saque, por ejemplo, usar estos que hacen en la casa. Esto me lo han hecho para mí los del regimiento de satinadores de Oruro, que me han regalado, y este es lavable. Yo tengo 3 de estos, entonces lo puedo usar durante un tiempo, durante la mañana, luego tengo otro, lo lavo para la tarde, y así puedo tener varios de estos. Pero si no tienes, este te cuesta más caro, tienes que cambiarlo cada 4 horas, entonces, pero sí, todos con barbijo, pasajeros y conductores. Segundo, usar guantes, porque por ejemplo la Federación Andina del Alto había puesto entre sus pedidos a la alcaldía y a sus sindicatos que todos deben usar guante, o sea, el guante de látex, ¿no? La doctora Aramayo dijo, no, el guante es lo peor, es una sensación de seguridad. Lo que tiene que hacer el chofer y cualquier ciudadano es lavarse la mano con jabón y agua. El mejor de los casos y el mejor lavadero es el detergente ese que utilizamos para sacar la grasa de nuestra vajilla, de los platos. Eso, licuado en agua, un poquito más, aguado en agua, y listo. Eso es lo mejor, no el guante. El guante es el mayor portador de bacterias, porque una vez que utiliza el guante usted tiene que sacarse cada rato. Luego, algunas cosas, por ejemplo, estaban también los choferes presupuestando
esos trajes de astronauta, ¿no? Esos trajes de bioseguridad que se ponen. La doctora ha dicho, no, el traje de bioseguridad va a ser un gasto insulso. Usted use su ropa bien, lo que tiene que hacer es que cuando llegue a una terminal, usted su trajecito lo cuelga, lo hace ventear y luego en su casa. Usted tiene que preocuparse de que a su casa usted no lleve el virus. Llegue a su casa, sáquese la ropa, entre a la ducha, ¿no? O lávese y listo. Entonces no tiene que gastar ya en ese traje de bioseguridad que se están poniendo algunos, que porque es insulso. Fíjese las cosas tan interesantes, y así le puedo ir contando algunas novedades, no quiero cansarle, pero toda esta tarde hemos tenido, como lo ha tenido ayer el municipio de La Paz con los choferes de La Paz, una charla para ver cómo cuidamos a los choferes, cómo evitamos que los choferes terminen contagiados y el vehículo, su movilidad no se convierta en un foco de infección. Hay muchos que están queriendo comprar fumigadores para fumigar, bombear, y eso es un presupuesto. Con la doctora también hemos quedado que lo de afuera hay que lavar como se lava siempre el auto. Si tienes, pasas por una zona de polvo o barro, eso sí, límpialo con agua, y lo que tienes que desinfectar es adentro, pero no con bombeado, sino agarrar un trapo y limpiar el auto con jabón, lavavajillas, aguado y listo, y limpiarlo, porque no basta rociar, sino que tienes que limpiar, porque de esa manera estás sacando el posible coronavirus que se ha impregnado. Este tipo de cosas les ha gustado mucho a los choferes, nos han pedido tiempo, y producto de eso es que hay un equipo técnico de la Alcaldía de La Paz, de la Alcaldía del Alto, de la Gobernación y del Ministerio de Obras Públicas trabajando para presentarnos el día domingo a las 10 de la mañana un proyecto de ley, un proyecto de resolución municipal que sea similar, porque no podemos tener normas para el Alto y tener normas diferentes para La Paz. Las normas tienen que ser similares. Ministro. Entonces, este tipo de cosas hemos estado trabajando hoy, y el domingo ya tendremos algunas normas comunes para trabajar con el transporte. Cecilia, si me permite, le vamos a pasar el retorno para que usted le pueda preguntar. Por favor, al ministro. Cecilia Belguido le va. Muchísimas gracias. Ministro, buenas noches, ¿cómo está? Conforme a la reunión que han tenido el día de hoy con los transportistas, que escuchamos atentamente todas estas estos consejos que se les ha dado al transporte, porque me imagino que la preocupación no es solo del transporte en La Paz, del Alto, sino en todo el país, ¿no? Es un sector que durante estos 2 meses prácticamente no ha trabajado. ¿Cuánto tiempo más usted ve que esto se alargaría, o por lo menos en estas reuniones han tomado la determinación? ¿En cuánto tiempo más? ¿Una semana más y se flexibilizaría para que el transporte ya pueda comenzar a trabajar? Sí, tenemos que hacer un proceso de adecuación. Nosotros esperamos que en esta semana, por todo esto que le estoy diciendo, Cecilia, y gracias, en su programa, es casi como la primera vez que hablamos sobre este tema, porque también nosotros nos hemos enterado, y un diálogo sincero con los transportistas. Ellos mismos han pedido, hay que adecuarlos. Por ejemplo, usted lo conoce, los micros o los colectivos, tiene que haber una separación entre el chofer y los pasajeros. Hay que poner en la parte de atrás, para que no haya mucho contacto, hay que poner una separación, y eso les va a tomar tiempo. En algunos casos hay que sacar una silla, un asiento que estaba ahí. Tienen que adecuar sus ventanas. En la parte tropical recomiendan que se abran todas las ventanas. Cuanto más aire circule, mejor. En las partes donde hay frío, pues muy bien se mantendrán, se podrá abrir las más posibles, pues no todas porque hay frío, pero eso sí, ni bien llega a su terminal, tiene que desinfectar limpiando con un trapo y con agua y ace, o lo que llamamos jabón, o con detergente. Cuidado, no uso de lavandina. Una de las cosas, estamos usando mucha lavandina y eso es nocivo. Eso es porque estamos aprendiendo de esta enfermedad que no la conocemos, y eso es lo que uno va a aprender. Usábamos lavandina, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que baja las defensas, está haciendo efecto al medio ambiente, mata a las abejas, está perjudicando a las abejas, y bueno, está perjudicando a la piel. Y mire usted a mí, yo ya se me ha blanqueado la cabeza de tanta lavandina. Ministro, pero sería una semana más. ¿Cuánto tiempo piden los transportistas para adecuarse a esta nueva normativa? Y creo que la pregunta se la hacen todos en el país. ¿Cuándo podría el transporte, y adecuándose a estas normativas, volver a trabajar? Yo creo que 1 o 2 semanas. Yo creo que vamos a dialogar con ellos. No hemos llegado a plazos.
simplemente hemos encontrado en una gran predisposición de ellos, demostrándoles que está en juego su vida, que los más afectados en una flexibilización así a la ligera y rápida son ellos. Y nosotros nos hemos puesto en sus zapatos, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que tienen que adaptar. Sus asientos normalmente, no tanto en el oriente, pero sí en el occidente, están forrados de tela. Y la tela es el mayor propagador del coronavirus, se pega ahí. Entonces hay que ponerle alfombra, o ¿cómo se llama? Cuerina, mejor dicho, cuerina. Hay que tratar de en la mayor parte de las partes poner, porque eso es fácil de limpiar. Luego los choferes normalmente aquí en el occidente y en varios otros lugares tienen acostumbrados llevar adelante toda una como alfombra donde ponen su muñequito, ponen eso que mueve la cabecita así, está todo. Eso hay que sacar. No puede ir ahí porque ese también es un foco de infección. Se tiene que separar, cuidar al chofer. Es decir, todo esto nos va a tomar tiempo. En el caso de que nos pongamos de acuerdo, socialicemos lo más pronto posible y vamos a negociar eso el día domingo con los choferes. Porque también la otra pregunta es, ¿salen todos? ¿O sale un poco? ¿O salen, por ejemplo, un porcentaje? ¿O sale, por ejemplo, un día las placas con un número impar, otro día con impar, o más bien como estamos haciendo con los ciudadanos, el día lunes con 1 y 2, el día martes el 3 y el 4, o fin, hay varias alternativas que nos han planteado que las vamos a discutir este domingo y que creo que es un proceso muy importante que se ha iniciado en el Departamento de La Paz, porque no solo estamos hablando de La Paz y el Alto, sino que también estamos hablando del transporte interprovincial. El gobernador mañana, sí, en la mañana tiene una reunión con el sector interprovincial para ver también cómo llegamos a las provincias y cómo llegan a las provincias, por ejemplo a La Paz. Se está acordando, para decirle algo, gente en el caso de Santa Cruz, voy a poner ejemplo, no sé si será el mismo caso, pero aquí llega gente del lago y entra hasta la ciudad. Se está acordando que llegue hasta cierto punto de la ciudad y ya no entren hasta la ciudad, como por ejemplo si estuvieran viniendo de Valle Grande, que lleguen solamente, por decirle, hasta La Guardia, pero que ya no entren más adentro. Esas cosas se está discutiendo. ¿Por qué? Porque la ciudad está en una especie de cuarentena y no vale la pena mezclar. Entonces, todos estos temas están en plena discusión y en tema de, por ejemplo, de cuidar al chofer. El chofer va a manejar plata y el mayor propagador de corona, y eso a veces los comerciantes no lo entienden, es estos billetes. Entonces vamos a pedir a los pasajeros, ojalá sea posible, que en la mayor cantidad de proporción no lleve billetes, sino que lleve monedas. Entonces para que no haya mucho nivel de infección. Pero bueno, el chofer va a tener que prever, va a tener que tener monedas. Ahí sí le vamos a recomendar al chofer que tenga un disipador, ¿cómo se llama? Un chisguete con 70% de alcohol, ¿no? Y que desinfecte las monedas de vez en cuando. Es decir, todas estas negociaciones están en curso, medidas de seguridad, y luego estamos discutiendo también cuántos pasajeros, según el tamaño, en Trufi, en el carry, en el minibús, en el micro de 21 asientos, en el micro de 33 asientos, en el bus de 33 asientos, es decir, cuántos va a llevar cada uno. Y la pregunta de ellos también, oiga, licenciado, ¿y esas medidas se van a aplicar al Puma Qatari, al Huayna Bus? Sí, aquí es para todos. No es que el Huayna Bus o el Puma Qatari puede llevar más, no, se va a aplicar las mismas medidas, los mismos criterios, igual que para el teleférico. Entonces no hay aquí que, todos vamos a actuar conjuntamente. Entonces ha sido una reunión muy interesante. Le voy a pasar a usted y a todos los periodistas todas estas cosas que se está consensuando con los conductores, se está consensuando con los sectores, y a los cuales quiero agradecer en general. Siempre hay grupos de disidencia, pero en general, si los pequeños comerciantes, los que viven del día a día y los transportistas no hubiesen acatado en gran número, hoy los indicadores de infección estarían muchos más altos en las ciudades importantes y en La Paz en particular. Pero ha habido un acatamiento, ha habido un respeto, y esta negociación que estamos haciendo de entrada ordenada es realmente loable.
Bueno, le preguntaba yo lo del transporte y creo que lo escuchábamos atentamente porque quizás la experiencia que se pueda asumir en La Paz y además desde su ministerio, que es el Ministerio de Obras Públicas, pueda replicarse en otras regiones del país, obviamente tomando en cuenta el nivel de riesgo municipal que tenga cada uno de los municipios en el territorio nacional. Ministro, le quiero agradecer por estos minutos. Lo último que le consulto, y esto también es importante, a partir del lunes, y creo que tiene información también al respecto, se paga el bono familia a los estudiantes de colegios particulares. Comienza el pago a los estudiantes que están en colegios particulares, en este caso los tutores, que son los papás. Sí, esto es una de las cosas más grandes que ha hecho la presidenta Yanine Áñez. Recuerdo que cuando la presidenta planteó estos bonos, nuestro ministro de Economía decía, ¿y ahora de dónde saco? Porque sabe que el desafío de este gobierno es bien importante y a veces la gente no lo valora. Es gobernar en crisis y con democracia. Gobernar en crisis económica, porque fíjese, nuestro petróleo está en 18, pero llegar a la gente. Gobernar con coronavirus, que nos está afectando a todos, que está acabando con las economías, pero ser equitativo y no hacer política. Ningún bono ha sido distribuido políticamente. Todo se hace mediante el banco. Todo. Hay problemas en los bancos, se está solucionando, cada vez están saliendo más unidades. Pero fíjese esta transparencia en la entrega de los recursos. No hemos ido a hacer campañas, no hemos ido a entregar. Este es un desafío. Y el otro desafío, gobernar en crisis y con democracia. Por eso también se anuló, se abrogó ese decreto que intentó generar muy malentendido, porque ese es el otro desafío, gobernar en democracia con crisis. En otros tiempos se gobernó con abundancia y con tiranía. Bien. Entonces, desde el lunes se va a dar este otro bono, que creo que es importante que llegue a todas las familias, y el dato que nos daba el ministro de Economía y Finanzas era que más del 92% de las familias en extrema pobreza han recibido o van a recibir un bono, y esto es loable para todo el país, y gracias a todo el país. Ese es el esfuerzo que hacemos todos los bolivianos para que soportemos esta crisis y mejoremos nuestros indicadores de salud, Cecilia. No podemos seguir en rojo, no podemos seguir con niveles de contagio tan alto. Tenemos que tomar medidas, y esta es una corresponsabilidad entre el gobierno y la ciudadanía, porque este mapa a mí me preocupa realmente, porque seguimos en zona roja y han entrado otros municipios que no estaban, han entrado a zona roja. ¿Por qué? Porque han bajado los brazos. Dicen, estábamos en verde, qué felices, y se han relajado. No, los que están en verde Bien. Tienen que preocuparse más para no subir a rojo. Gracias, Cecilia. A usted, ministro, muchísimas gracias, muy buenas noches. Al ministro Iván Arias, muchas gracias también a nuestros compañeros de trabajo en la ciudad de La Paz por el contacto a esta hora de la noche, ¿no? Decisiones importantes. Ministro, muchas gracias por recibirnos acá en su oficina. Está trabajando hasta estas horas, pero siempre en bien de este problema que estamos pasando. Buenas noches, ministro, estamos a nivel nacional. Muy buenas noches, efectivamente seguimos todavía organizándonos para el fin de semana. Y hoy hemos tenido un día muy agitado, hemos tenido en la mañana, Cecilia, muy buenas noches a toda la audiencia que está siguiendo el programa también, y a usted. Hemos tenido una jornada muy agitada en el COE departamental de La Paz. Hemos acordado básicamente esperar el resultado que diera el Ministerio de Salud. Ha dado ya el Ministerio de Salud las áreas metropolitanas, y en este caso La Paz sigue en zona roja. Los indicadores nos andan señalando que La Paz, el Alto y La Paz, Santa Cruz y Cochabamba como áreas metropolitanas, y en el caso específico de La Paz y el Alto siguen en zona roja. ¿Eso qué supone? Que seguimos en categoría de riesgo alto. Por lo tanto, las actividades públicas y privadas se restringen a lo mínimo necesario, el transporte público y privado también. Pero, por supuesto, no podemos estar en eterna cuarentena, y hemos empezado ya el gobierno municipal de La Paz, el gobierno municipal del Alto y el gobernador. Hemos propiciado ya reuniones con el sector del transporte, por ejemplo, y esta tarde hemos tenido importantes reuniones con el sector del transporte, donde nos hemos puesto como gobierno municipal, gobierno departamental y gobierno nacional, nos hemos puesto en la situación del chofer. Hemos estado pensando todo este tiempo en el ciudadano, en el usuario, sino que hoy hemos hablado, por ejemplo, con la Federación Andina
del Alto, junto con la alcaldesa, hemos invitado a una experta del Ministerio de Salud, a la doctora Shirley Aramayo, responsable de bioseguridad de INLASA, que nos ha explicado a los choferes y a nosotros también cómo debemos comportarnos y qué tienen que hacer los choferes, los conductores. La primera pregunta que nos hizo: en un minibús, en un trufi, en un colectivo, ¿quién es el más propenso a ser afectado con el coronavirus? ¿El pasajero o el chofer? Y por supuesto, la conclusión pareciera obvia, pero a veces no lo es. Es el chofer. Porque un chofer que da 2 turnos, 2 vueltas, por lo menos se va a topar con 30, 40 personas en un día. Y eso que es reduciendo su capacidad. Entonces, él está más propenso a ser contagiado. Entonces, hemos hablado con los choferes, que nos hemos puesto en su estado, y la doctora Shirley Aramayo, mejor dicho, les explicó paso por paso. ¿Qué tiene que hacer el chofer? El chofer tiene que cuidarse. Les dijo, ustedes son los más propensos, y nos dio algunas recomendaciones que estamos dialogando con los choferes. Es decir, no podemos seguir en cuarentena eterna, pero tampoco podemos flexibilizar a la loca, así a la desesperada. Tenemos que hacerlo ordenadamente, porque tenemos que cuidar la vida de los conductores, de los choferes. Por ejemplo, algunas medidas de seguridad. ¿Usar barbijos? Sí, todo el tiempo. Ahora, ¿qué tipo de barbijos? Sí, pero la doctora nos recomendó, y disculpe que me saque, por ejemplo, usar estos que hacen en la casa. Esto me lo han hecho para mí los del regimiento de satinadores de Oruro, que me han regalado, y este es lavable. Yo tengo 3 de estos, entonces lo puedo usar durante un tiempo, durante la mañana, luego tengo otro, lo lavo para la tarde, y así puedo tener varios de estos. Pero si no tienes, este te cuesta más caro, tienes que cambiarlo cada 4 horas, entonces, pero sí, todos con barbijo, pasajeros y conductores. Segundo, usar guantes, porque por ejemplo la Federación Andina del Alto había puesto entre sus pedidos a la alcaldía y a sus sindicatos que todos deben usar guante, o sea, guante de látex, ¿no? La doctora Aramayo dijo, no, el guante es lo peor. Es una sensación de seguridad. Lo que tiene que hacer el chofer y cualquier ciudadano es lavarse la mano con jabón y agua. El mejor de los casos y el mejor lavadero es el detergente ese que utilizamos para sacar la grasa de nuestra vajilla, de los platos. Eso, licuado en agua, un poquito más, aguado en agua, y listo. Eso es lo mejor, no el guante. El guante es el mayor portador de bacterias, porque una vez que utiliza el guante usted tiene que sacarse cada rato. Luego, algunas cosas, por ejemplo, estaban también los choferes presupuestando esos trajes de astronauta, ¿no? Esos trajes de bioseguridad que se ponen. La doctora ha dicho, no, el traje de bioseguridad va a ser un gasto insulso. Usted use su ropa bien. Lo que tiene que hacer es que cuando llegue a una terminal, usted su trajecito lo cuelga, lo hace ventear, y luego en su casa. Usted tiene que preocuparse de que a su casa usted no lleve el virus. Llegue a su casa, sáquese la ropa, entre a la ducha, ¿no? O lávese y listo. Entonces no tiene que gastar ya en ese traje de bioseguridad que se están poniendo algunos, que porque es insulso. Fíjese las cosas tan interesantes, y así le puedo ir contando algunas novedades, no quiero cansarle, pero toda esta tarde hemos tenido, como lo ha tenido ayer el municipio de La Paz con los choferes de La Paz, una charla para ver cómo cuidamos a los choferes, cómo evitamos que los choferes terminen contagiados y el vehículo, su movilidad no se convierta en un foco de infección. Hay muchos que están queriendo comprar fumigadores para fumigar, bombear, y eso es un presupuesto. Con la doctora también hemos quedado que lo de afuera hay que lavar como se lava siempre el auto. Si tienes, pasas por una zona de polvo o barro, eso sí, límpialo con agua, y lo que tienes que desinfectar es adentro, pero no con bombeado, sino agarrar un trapo y limpiar el auto con jabón, lavavajillas, aguado y listo, y limpiarlo, porque no basta rociar, sino que tienes que limpiar, porque de esa manera estás sacando el posible coronavirus que se ha impregnado. Este tipo de cosas
les ha gustado mucho a los choferes, nos han pedido tiempo y producto de eso es que hay un equipo técnico de la Alcaldía de La Paz, de la Alcaldía del Alto, de la Gobernación y del Ministerio de Obras Públicas trabajando para presentarnos el día domingo a las 10 de la mañana un proyecto de ley, un proyecto de resolución municipal que sea similar, porque no podemos tener normas para el Alto y tener normas diferentes para La Paz. Las normas tienen que ser similares. Ministro. Entonces, este tipo de cosas hemos estado trabajando hoy y el domingo ya tendremos algunas normas comunes para trabajar con el transporte. Cecilia, si me permite, le vamos a pasar el retorno para que usted le pueda preguntar. Muchísimas por favor, gracias. Al ministro. Cecilia Bellido Levafa. Muchísimas gracias. Ministro, buenas noches, ¿cómo está? Conforme a la reunión que han tenido el día de hoy con los transportistas, que escuchamos atentamente todas estas estos consejos que se les ha dado al transporte, porque me imagino que la preocupación no es solo del transporte en La Paz, del Alto, sino en todo el país, ¿no? Es un sector que durante estos 2 meses prácticamente no ha trabajado. ¿Cuánto tiempo más usted ve que esto se alargaría, o por lo menos en estas reuniones han tomado la determinación? ¿En cuánto tiempo más? ¿Una semana más y se flexibilizaría para que el transporte ya pueda comenzar a trabajar? Sí, tenemos que hacer un proceso de adecuación. Nosotros esperamos que en esta semana, por todo esto que le estoy diciendo, Cecilia, y gracias en su programa, es casi como la primera vez que hablamos sobre este tema, porque también nosotros nos hemos enterado y un diálogo sincero con los transportistas. Ellos mismos han pedido, hay que adecuarnos. Por ejemplo, usted lo conoce, los micros o los colectivos, tiene que haber una separación entre el chofer y los pasajeros. Hay que poner en la parte de atrás, para que no haya mucho contacto, hay que poner una separación, y eso les va a tomar tiempo. En algunos casos hay que sacar una silla, un asiento que estaba ahí. Tienen que adecuar sus ventanas. En la parte tropical recomiendan que se abran todas las ventanas. Cuanto más aire circule, mejor. En las partes donde hay frío, pues muy bien se mantendrán, se podrá abrir las más posibles, pues no todas porque hay frío, pero eso sí, ni bien llega a su terminal, tiene que desinfectar limpiando con un trapo y con agua y ace, o lo que llamamos jabón, o con detergente. Cuidado, no uso de lavandina. Una de las cosas, estamos usando mucha lavandina y eso es nocivo. Eso es porque estamos aprendiendo de esta enfermedad que no la conocemos, y eso es lo que uno va a aprender. Usábamos lavandina, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que baja las defensas, está haciendo efecto al medio ambiente, mata a las abejas, está perjudicando a las abejas, y bueno, está perjudicando a la piel. Y mire usted a mí, yo ya se me ha blanqueado la cabeza de tanta lavandina. Ministro, pero sería una semana más. ¿Cuánto tiempo piden los transportistas para adecuarse a esta nueva normativa? Y creo que la pregunta se la hacen todos en el país. ¿Cuándo podría el transporte, y adecuándose a estas normativas, volver a trabajar? Yo creo que 1 o 2 semanas. Yo creo que vamos a dialogar con ellos. No hemos llegado a plazos. Simplemente hemos encontrado en una gran predisposición de ellos, demostrándoles que está en juego su vida, que los más afectados en una flexibilización hacia la ligera y rápida son ellos. Y nosotros nos hemos puesto en sus zapatos, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que tienen que adaptar. Sus asientos normalmente, no tanto en el oriente, pero sí en el occidente, están forrados de tela. Y la tela es el mayor propagador del coronavirus, se pega ahí. Entonces hay que ponerle alfombra, o ¿cómo se llama? Cuerina, mejor dicho, cuerina. Hay que tratar de en la mayor parte de las partes poner, porque eso es fácil de limpiar. Luego los choferes normalmente aquí en el occidente y en varios otros lugares tienen acostumbrados llevar adelante toda como alfombra donde ponen su muñequito, ponen eso que mueve la cabecita así, está todo. Eso hay que sacar. No puede ir ahí porque ese también es un foco de infección. Se tiene que separar, cuidar al chofer. Es decir, todo esto nos va a tomar tiempo. En el caso de que nos pongamos de acuerdo, socialicemos lo más pronto posible y vamos a negociar eso el día domingo con los choferes. Porque también la otra pregunta es, ¿salen todos? ¿O sale un poco? ¿O salen, por ejemplo, un porcentaje? ¿O sale, por ejemplo, un día las placas con un número impar, otro día con impar, o más bien como estamos haciendo con los ciudadanos, el día lunes con 1 y 2, el día martes el 3 y el 4, hay varias alternativas que nos han planteado
que las vamos a discutir este domingo y que creo que es un proceso muy importante el que se ha iniciado en el Departamento de La Paz, porque no solo estamos hablando de La Paz y el Alto, sino que también estamos hablando del transporte interprovincial. El gobernador mañana, mañana sí, en la mañana tiene una reunión con el sector interprovincial para ver también cómo llegamos a las provincias y cómo llegan a las provincias, por ejemplo, a La Paz. Se está acordando, para decirle algo, gente, en el caso de Santa Cruz, voy a poner ejemplo, no sé si será el mismo caso, pero aquí llega gente del lago y entra hasta la ciudad. Se está acordando que llegue hasta cierto punto de la ciudad y ya no entren hasta la ciudad, como por ejemplo si estuvieran viniendo de Valle Grande, que lleguen solamente, por decirle, hasta La Guardia, pero que ya no entren más adentro. Esas cosas se está discutiendo. ¿Por qué? Porque la ciudad está en una especie de cuarentena y no vale la pena mezclar. Entonces, todos estos temas están en plena discusión y en tema de, por ejemplo, cuidar al chofer. El chofer va a manejar plata y el mayor propagador de corona, y eso a veces los comerciantes no lo entienden, es este billete, estos billetes. Entonces vamos a pedir a los pasajeros, ojalá sea posible, que en la mayor cantidad de proporción no lleve billetes, sino que lleve monedas. Entonces para que no haya mucho nivel de infección. Pero bueno, el chofer va a tener que prever, va a tener que tener monedas. Ahí sí le vamos a recomendar al chofer que tenga un disipador, ¿cómo se llama? Un chisguete con 70% de alcohol, ¿no? Y que desinfecte las monedas de vez en cuando. Es decir, todas estas negociaciones están en curso, medidas de seguridad, y luego estamos discutiendo también cuántos pasajeros, según el tamaño, en Trufi, en el carry, en el minibús, en el micro de 21 asientos, en el micro de 33 asientos, en el bus de 33 asientos, es decir, cuántos va a llevar cada uno. Y la pregunta de ellos también, oiga, licenciado, ¿y esas medidas se van a aplicar al Puma Qatari, al Guaynabús? Sí, aquí es para todos. No es que el Guaynabús o el Puma Qatari puede llevar más, no, se va a aplicar las mismas medidas, los mismos criterios, igual que para el teleférico. Entonces no hay aquí que, todos vamos a actuar conjuntamente. Entonces ha sido una reunión muy interesante. Le voy a pasar a usted y a todos los periodistas todas estas cosas que se está consensuando con los conductores, se está consensuando con los sectores, y a los cuales quiero agradecer en general. Siempre hay grupos de disidencia, pero en general, si los pequeños comerciantes, los que viven del día a día y los transportistas no hubiesen acatado en gran número, hoy los indicadores de infección estarían muchos más altos en las ciudades importantes y en La Paz en particular. Pero ha habido un acatamiento, ha habido un respeto, y esta negociación que estamos haciendo de entrada ordenada es realmente loable. Bueno, le preguntaba yo lo del transporte y creo que lo escuchábamos atentamente porque quizás la experiencia que se pueda asumir en La Paz y además de su ministerio, que es el Ministerio de Obras Públicas, pueda replicarse en otras regiones del país, obviamente tomando en cuenta el nivel de riesgo municipal que tenga cada uno de los municipios en el territorio nacional. Ministro, le quiero agradecer por estos minutos. Lo último que le consulto, y esto también es importante, a partir del lunes, y creo que tiene información también al respecto, se paga el bono familia a los estudiantes de colegios particulares. Comienza el pago a los estudiantes que están en colegios particulares, en este caso los tutores, que son los papás. Sí, esto es una de las cosas más grandes que ha hecho la presidenta Yanine Áñez. Recuerdo que cuando la presidenta planteó estos bonos, nuestro ministro de Economía decía, ¿y ahora de dónde saco? Porque sabe que el desafío de este gobierno es bien importante y a veces la gente no lo valora. Es gobernar en crisis y con democracia. Gobernar en crisis económica, porque fíjese, nuestro petróleo está en 18, pero llegar a la gente. Gobernar con coronavirus, que nos está afectando a todos, que está acabando con las economías, pero ser equitativo y no hacer política. Ningún bono ha sido distribuido políticamente. Todo se hace mediante el banco. Todo. Hay problemas en los bancos, se está solucionando, cada vez están saliendo más unidades. Pero fíjese esta transparencia en la entrega de los recursos. No hemos ido a hacer campañas, no hemos ido a entregar. Este es un desafío. Y el otro desafío, gobernar en crisis y con democracia.
Por eso también se anuló, se abrogó ese decreto que intentó generar muy malentendido, porque ese es el otro desafío, gobernar en democracia con crisis. En otros tiempos se gobernó con abundancia y con tiranía. Bien. Entonces, desde el lunes se va a dar este otro bono, que creo que es importante que llegue a todas las familias, y el dato que nos daba el ministro de Economía y Finanzas era que más del 92% de las familias en extrema pobreza han recibido o van a recibir un bono, y esto es loable para todo el país, y gracias a todo el país. Ese es el esfuerzo que hacemos todos los bolivianos para que soportemos esta crisis y mejoremos nuestros indicadores de salud, Cecilia. No podemos seguir en rojo, no podemos seguir con niveles de contagio tan alto. Tenemos que tomar medidas, y esta es una corresponsabilidad entre el gobierno y la ciudadanía, porque este mapa a mí me preocupa realmente, porque seguimos en zona roja, y han entrado otros municipios que no estaban, han entrado a zona roja. ¿Por qué? Porque han bajado los brazos. Dicen, estábamos en verde, qué felices, y se han relajado. No, los que están en verde Bien. tienen que preocuparse más para no subir a rojo. Gracias, Cecilia. A usted, ministro, muchísimas gracias, muy buenas noches. Al ministro Iván Arias, muchas gracias también a nuestros compañeros de trabajo en la ciudad de La Paz por el contacto a esta hora de la noche, ¿no?